Bueno, hola Sofi, Blas y Ezequiel, ¿cómo andan? Bien, Ah, Tal todo? ¿Cómo van? Hola, mm, Joaquín, ¿cómo estás? muchas gracias de parte de la todo bien por Papa. acá. Estamos muy... Gracias por la invitación de tuya, Facu, y siempre tenernos en cuenta. Sí, sí, fue cuando arrancó la cuarentena lo primero que pensé, digo, no, ¿qué hacemos con el Field? Pensé que iba a pasar en realidad, después vi que no pasaba nada. Bueno, bueno, Sí, nosotros también tuvimos un par de meses expectantes, mm, eh, me imagino. abril, principios de mayo, y ahí como que ya te empezás a dar cuenta, ¿no? Ahí empezó a ser como, esto no va, no va. Sí, como que el tiempo no nos iba a rendir ya. Claro, claro. Bueno, y hablando de eso, del Field, ¿quién quiere contar de qué se trata el Field? Para el que no conoce. Sofía es buenísima para eso. Pase forward, Sofía. ¿Qué es el FILT? Bueno, las siglas significan Festival Internacional de Literatura Tucumán, y creo que podemos usar el speech que siempre usamos. El festival es un festival de literatura que está pensado para hacer una especie de foco dentro del mapa literario de la Argentina. Este festival también tiene sus características particulares dentro de lo que es ese mapa, porque hay muchísimos festivales literarios, de poesía, que tienen diferentes, o de solo narrativa, o que tienen diferentes características. Creo que el FIL lo que caracteriza es como mucho más intercambio de los escritores tucumanos con escritores que vienen de otros lados, que eso vi que no se da tanto en mis experiencias en otros lugares. Y bueno, está estructurado con mesas de lectura, con debates, entrevistas, y se hace durante 4 días en julio generalmente. No sé si los chicos quieren sumar algo más. Un mini resumen. Y en general el film tiene lugar en julio porque se hace en el marco del Julio Cultural Universitario, digamos, Ah, que yo aparece pensé, como una... yo pensé que porque en el verano no iba a venir nadie, sino... Claro, no, en realidad no es quizá la mejor fecha en Tucumán, pero a medida que comenzamos a pensar el festival, que se hizo de manera independiente por nosotros como gestores, pero fuimos consiguiendo apoyos. Un apoyo importante fue el de la Secretaría de Extensión de la UNT, digamos, además de becas que siempre estuvimos consiguiendo y otros apoyos. Y bueno, entonces por eso se fue instalando la fecha de julio y que se realice en el marco del Julio Cultural. Y bueno, y sí, para completar lo que más o menos decía Sofía, a mí me parece que una de las propuestas que nosotros tuvimos cuando arrancamos con esto era tratar de dinamizar el espacio literario, juntar muchas cosas que estaban latentes y otras que queríamos que vayan apareciendo. Y lo bueno que ya con varias ediciones del festival, muchas de esas cosas se empiezan a ver, porque empezaron a surgir muchos proyectos de editoriales que antes no había, mucha gente joven haciendo sus propias cuestiones, que antes del momento del festival estaban de manera mucho más embrionaria y más desarticulada en la movida literaria de acá, y también ponerla en contacto con las experiencias de otros lados, desde ya Mm. de las editoriales más ligadas a Buenos Aires, pero también lo bueno que estuvo es que ligaron a armar redes con otras experiencias como de Córdoba, de Santa Fe y de distintos lugares. Fue siempre la lógica que tuvo el festival. Claro, porque si yo pienso en el nombre, lo que tiene por ahí de llamativo es que dice que es internacional. ¿Cómo surge esta idea del Field como festival en general y específicamente, bueno, de que sea internacional? ¿Cómo llegan a eso? Yo, el proyecto del film surge más o menos a partir de un taller que dictábamos con Blas, el taller literario El Juguete Rabioso, que en realidad para nosotros siempre fue como una especie
de excusa o de trampa para conocer gente y poder como empezar a armar la movida, ¿no? Como que surgió primero el taller literario, surgió una conversación casual, donde con Blas queríamos como empezar a socializar como algunos conocimientos y empezar a conocer a la gente que estuviera escribiendo en ese momento en Tucumán, que fue en el 2013 o 2014 creo, y a partir de ahí es como que decidimos esto, como ampliarlo hacia, primero hicimos ciclos de lecturas con escritores invitados, ¿no? Que fue Mariano Blatt en su momento, fue Osvaldo Bossi, hicimos como 2 o 3 ciclos de lectura, y eso como una especie de dinámica propia, apareció un poco la idea de como, bueno, de hacer algo más grande, ¿no? Un festival, algo que convocara a más gente. Así que a Dentro de partir lo de que ahí, era el juguete, el taller, ustedes iban invitando a escritores claro, asociados. dentro del marco de las clases del taller, invitábamos escritores para que fueran a charlar, a dar clínicas y también a hacer como algún evento de lectura. Y esos eventos de lectura fueron como, o tuvieron como cierto peso, digamos, como que llevaban gente, como que había un interés que nosotros leíamos ahí en como, no sé, en la cultura joven de Tucumán, digamos, a la que pertenecíamos, obviamente. Y ahí es como que pensábamos, bueno, esto puede ser algo más grande, ¿no? Entonces, Fue lo la primero epigénesis del festival, digamos. Algo que también me parece importante decir, porque hablamos mucho de la juventud, es porque nosotros también consideramos que había como, yo después, cuando integro el grupo, también lo charlábamos con los chicos, que era como un espacio vacío para la juventud. Había ciertos espacios para quizás la gente más grande que se juntaba a escribir, espacios, no sé, el Mayo de las Letras o ciertos otros grupos editoriales que toma más a gente más grande y quizás con una idea más diferente de la literatura de la que pensábamos nosotros, qué intercambios a nosotros nos llamaban la atención. Entonces, para nosotros sí era importante que vaya gente de nuestra edad más chica o que esté experimentando y que busque no solo por el tema de conocer nuevos escritores, sino que genere ese impulso de poder hacer cosas y armar grupos, y algo que se está armando también muy lindo ahora, tan diverso y activo, que a pesar de la crisis se sigue fomentando, de estos grupos editoriales, diferentes escritores. Entonces la Me juventud era parece, como algo. Sí. Y una cosa perdón, con hay que respecto a lo internacional, yo creo que tiene que ver también con esto, es que también, obviamente, era mucho pedir, pensar en un festival internacional, y siempre obviamente es una de las grandes dificultades a la hora de organizarlo, cómo tratar de que haya una presencia internacional, pero nos parecía como que era interesante poner ese objetivo así ya casi extravagante, porque también iba en contra de la idea que estaba muy instalada un poco, de que los eventos literarios había que hacerlos con poquito, y que si hay un vaso de agua y un caramelo para el que lee, ya está. O sea que una lógica que lamentablemente está instalada con respecto a los eventos literarios. Uno no piensa, por ejemplo, en los eventos de otras disciplinas, que si tratan, digamos, dentro de las limitaciones siempre presupuestarias y todo eso que tienen que ser eventos culturales en una provincia, digamos, pero tratan, si uno ve las cosas que se hacen en cine, o las cosas que se hacen en teatro, hay como una ambición mayor, que como que en literatura estaba como todo, se tenía que hacer chiquito porque no se podía y porque nadie iba a poner un peso para un evento de tipo literario. Y entonces por eso nosotros dijimos, tiene que ser internacional, y lo tenemos que convocar a Bellatín y a César Aira, y entonces, y esas tienen que ser las figuras. Y cuando ganamos la beca al Fondo Nacional de las Artes, que se puede decir que es el espaldarazo para poder concretar un poco esto y después ir consiguiendo otros apoyos, básicamente gastamos toda la plata de la beca en traerlo a Bellatín, digamos. Pero nosotros decíamos, bueno, pero si viene Bellatín, empieza a ser internacional. Después veremos cómo conseguimos para el resto. claro. Entonces también tenía que ver con esa idea de romper un poco un conformismo, lamentablemente, que se estaba instalando por una lógica de pensar de que, bueno, de que en general a la cultura no hay que ponerle demasiado dinero,
pero en particular a la literatura, ¿para qué si no necesitan? ¿En qué gastan? Si pueden parar sin leer, digamos. Entonces, como que tengan un vasito de agua para después de que se cansaron de la lectura, y entonces fue la idea de romper un poco de eso y tratar de pensar como muy en grande. Obviamente, se puede decir, quizás nos fuimos demasiado grandes, después es muy complicado mantener la idea de que sea internacional, por eso siempre traemos uruguayo, porque es más barato, digamos, pero la lógica creo que estuvo buena, digamos, como idea, y creo que la mantenemos. ¿Y por qué no puede haber un festival acá? Siempre yo decía, un poco en algunas reuniones, decía eso, ¿por qué no podemos aspirar a traer a Paul Auster? Que en ese momento Ezequiel leía bastante Paul Auster. ¿Por qué no puede estar Paul Auster en Tucumán? Porque sí o sí, si queremos escuchar a Paul Auster, tiene que pasar en Buenos Aires. No, ¿por qué pensar, ya dar digamos, por asumido que eso tiene que pasar, digamos? Entonces, bueno. Lo escucho junto con lo que dice Sofi, me parece como muy interesante porque claramente ustedes han tenido una lectura de algo que estaba pasando en ese momento. Por lo que dice Sofi, bueno, había un lugar para la literatura que a ustedes les estaba interesando, que no aparecía acá en Tucumán, que es algo que por ahí siempre lo charlamos, y bueno, nosotros de la revista, por supuesto, tenemos una lectura como cada vez más profunda sobre eso, de cuáles son los márgenes literarios que se manejan acá en Tucumán, y bueno, esa inquietud a ustedes le responden con armar un festival, como dice Blas, ¿no? Muchísimo más grande. ¿Y cuál es esa inquietud, si se la puede nombrar, digo, si usted la tiene como más clara? ¿Cuál es lo que considera que había un espacio ahí como a llenar, digamos, o que no había por lo menos? A mí me parece ahí, en ese sentido, que el festival primero hizo como esa lectura que vos decís, ¿no? Como esa evaluación así un poco salvaje, pero que la percibíamos por la propia vivencia de los eventos culturales. Y en un punto lo que fue como empujándonos eso a pensar como en cómo se construye, ¿no? Y en cómo construir un campo literario. En cómo expandirlo, ¿no? Porque en un punto había cosas, como dice Sofía, digamos, pero que no nos correspondían en algún sentido, o no correspondían con nuestros intereses. Y como el gran objetivo, primero tiene que ver con pensar que la literatura, ¿no? Y que la escritura no es solamente el hecho aislado o individual de sentarse a escribir o de sentarse a leer, sino que hay un montón de otras cosas que se ponen en juego, sobre todo como para pensar que se formen escritores, que se formen editoriales y que se forme un verdadero mercado o un verdadero campo literario. Entonces el festival, esa es como la gran apuesta, creo yo, del festival, o la gran inquietud, digamos. A nosotros lo que nos interesó desde el primer festival fue esto, que hubiera un campo literario donde los escritores tucumanos pudieran tener y tender puentes con escritores de otros lados, con gestores de otros lados, de Rosario, de Santa Fe, de Jujuy, de Buenos Aires, de Córdoba, que son gente, y obviamente como pensando en estas perspectivas también como más internacional, de México, y apoyarnos mucho en Uruguay, como decía Blas, porque esas experiencias, ¿no? Y esas gestiones, y están como un poco en los resultados, si se quiere, entre comillas, o en las cosas que se pudieron haber impulsado a partir del festival, que fueron como la aparición de editoriales, de revistas, acciones, ¿no? Y como empezar a pensar que la literatura tiene que tener otra circulación, una circulación más grande, más fuerte, ¿no? Que pinte más firme, y que a partir de ahí se pueda abrir como de Tucumán hacia otras zonas. Yo creo que esa era como por lo menos nuestra gran inquietud, y que es algo que hay que sostener a lo largo del tiempo, que ese fue como otro desafío, ¿no? Sostenerlo 4 o 5 años, bueno, este año por razones de público conocimiento no lo pudimos hacer, pero como sostenerlo a lo largo del tiempo es lo que va a permitir que ese campo se siga armando, se siga ampliando. Claro, sí. Hay un lugar al que ustedes iniciaron para que se empiece a habitar. Me parece que es un trabajo como que lleva tiempo, por supuesto. Porque, claro, como bien decís, hay otros espacios y siempre hubo un espacio, como dice Blas también, un poco restringido en algunas cuestiones por motivos que, bueno, llevaría todo un análisis pensar por qué será que la literatura o el arte en general consideran que no hay que ponerle tanto énfasis. Pero a mí siempre me hizo pensar el Field en esta pata
una pata fuera de Tucumán. Siempre considero que en Tucumán hay como un interés muy grande en fortalecer lo que está por dentro, y eso a veces termina amurallando el límite de la provincia, o a veces incluso solamente de San Miguel, y que de repente el field, sin irse de Tucumán, porque se hace acá, por supuesto, este intercambio que buscan, y por el que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, me parece que es muy interesante y yo no lo he visto en otros. No quiere decir que no hayan invitado en algún momento a escritores de otras provincias para acá, por supuesto que sí, pero como con ese objetivo y de que empiece a circular Tucumán junto con las otras provincias, me parece que el film, entiendo yo que es como la esencia, ¿no? Me parece que eso a su vez les habrá traído a ustedes un montón de experiencias que por ahí no las tenían previstas. En ese punto, bueno, ¿qué les ha ido devolviendo cada festival a ustedes? ¿Qué es lo que pueden ir así como pensando y sacando como conclusiones? Muchas Cada deudas. festival hacíamos una evaluación. Ay, perdón. Sí, sí. No, sí, sí, Sol. Perdón, era un chiste Para nada más. nosotros era re importante como sentarnos, discutir incluso, teníamos opiniones a veces muy diferentes, o sea, para mí era la parte más divertida igual cuando había que convencer al otro de una idea, y porque también algo que hay que decir es que somos un equipo, no es por, o sea, el FLIP puede tener muchas cosas malas, pero que somos un equipo insuperable para mí es así, o sea, para mí nos llevamos muy bien y los tres trabajamos en coordinación y las cosas que no estamos de acuerdo son buenísimas porque hay que, no sé, yo no estoy de acuerdo en algo y hay que argumentarlo y cada cosa es muy, muy crañada. Por ejemplo, sumar un día más al festival fue algo que hablamos mucho, o por ejemplo que el festival abandone un poco las mañanas también fue algo muy, muy hablado, o qué tipo de actividades íbamos a tener. Fue muy loco porque con los años hay 4 actividades que son como lúdicas, que se fueron manteniendo, hay una charla principal que es sobre literatura contemporánea que se hizo fija, entonces el mismo festival fue como arraigando sus propias tradiciones y fue eligiendo qué era lo que quería que permanezca y qué se podía dejar de lado, y yo creo que lo que más nos gustaría es tener más tiempo para justamente cranear esas actividades es un laburo bastante grande, sentarnos y ver cómo armar eso de una manera que sea interesante para diferentes públicos, porque a su vez el field agrupa gente que está empezando a leer, gente que es especialista, gente que va a ver qué onda, entonces buscamos que esa grilla tenga una gran variedad, y eso es un trabajo tremendo, porque a su vez los escritores que vamos eligiendo y hablando tienen una lógica, no son al tuntum, los pensamos para diferentes actividades. Obviamente se van bajando y la economía nos va perjudicando, pero hay una idea detrás de lo que pensamos. Y yo creo que con respecto a lo que nos deja, en general cada festival, creo que para esto ya es cada vez que lo charlamos, en general para nosotros, es como un gran festejo el momento en que se da. Obviamente creo que la parte del trabajo y fuerte es previo, donde son los peores momentos, pero que también tienen su cosa interesante, como decía Sofi, de planear, de eso, pero también está la parte complicada de hacer las gestiones, de ver que las cosas no fluye tan rápido. Entonces ahí podríamos decir que está el trabajo, es hasta el día previo, hasta que se arman todas las mesas, y después ya en el momento en que empieza a ocurrir el festival, cuando el festival sucede, yo creo que está bueno porque es como la literatura, si bien nunca va a ser lo mismo, pero es como que la literatura sucede en determinado momento, y bueno, entonces empieza a suceder y entonces ya como que cambia todo, digamos, entonces ya no se puede asimilar con un trabajo, digamos, sino ya con algo mucho más placentero y que sucede en esos 3, 4 días en donde realmente se vive muy intensamente la literatura, y creo que es lo mejor, digamos, yo creo que uno dice todo este trabajo que en general como no tenemos una retribución, digamos, para ese trabajo, creo que se compensa con ese éxtasis literario muchas veces que se vive
en esos días, digamos. Tampoco vamos a justificar de que no haya apoyo, nosotros siempre decimos que al contrario, tiene que haber apoyo, y por eso lo defendemos y todo eso, pero sí creo que lo importante es cuando se generan esos momentos y uno dice, bueno, vale la pena el esfuerzo, y bueno, después también haciendo un análisis más general, vemos de que empiezan a surgir chicos que capaz que iban al primer taller nuestro, que decía Ezequiel, y después arman su editorial, o ya van teniendo como 2 editoriales. Bueno, Sofía, que también comenzó en el taller, y ya es una poeta muy reconocida de los poetas jóvenes, a nivel nacional incluso, y muchas cosas así por el estilo. Entonces vos decís, bueno, también se están generando cosas, que no digo, tampoco vamos a ser súper egocéntricos, decir que todo se generó ahí, pero que sí fue, creo, un gran empujón para que empiecen a suceder cosas que después ya van a superar ese empujón inicial. Sí, 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 como decía recién, es un lugar al que van construyendo para que se habite. Y no es lo mismo que esté o que no esté. Eso estamos seguros. Ahora, ¿qué ha pasado a partir de eso? Bueno, son conclusiones que se las irán viendo con el tiempo y que por ahí ustedes lo tienen. ¿Este año hubiera sido el quinto o el sexto festival? Quinto. Sexto. ¿Quinto, no? No, yo creo que el quinto fue el año pasado. Sexto, claro. Esto fue el año pasado. Desde, bueno, entiendo que Sofi se suma después, por lo que decía recién Blas. No, el primero. Ah, vos Ella estás no- el primero, Sofi. Ah, bien. Era un asistente al taller, en ese sentido. Ah, claro. Pero desde el primero están los tres. Fueron siempre ustedes tres. Sí, sí. Con Julián Miana. Julián Juli después, fue- claro, primero sería así como que lo pensaron Juli, Blas y Ezequiel, y Ujú. como yo era culo inquieto y que me ayudaba mucho, me han sumado. Algo Ah, así bien, sería. bien, bien. Esto era parte del taller todavía. Pero ¿cuántos años tenías vos, Sofi, en ese Ahí momento? tenía 21, creo. Claro, claro, claro. No, 20 tenía. Claro, claro. Y ahí organizaron, y cuéntame un poquito cómo fue la organización de cada Lo alargan gratis al coso. festival, digamos. ¿Ah? Me acaban de avisar que el video se alarga sin Sí, eso problema, no nos acabo van a de ver. cortar. Buenísimo. Apoyo a la cultura y a la literatura tucumana, asumo. Cuéntenme cómo fue la organización, esto que decían recién, que se acuerdan del primero, del segundo, del tercero, cómo fue cambiando, y me imagino cómo fue evolucionando y cómo fueron por ahí echando algún pasto para los próximos, o no, o cada vez fue más. Yo no me acuerdo mucho de eso, pero sí me parece importante como destacar, después que capaz que los chicos lo pueden decir mejor, pero sí me parece importante destacar que una frase o algo, como un concepto que a mí me marcó mucho para toda mi labor como gestor cultural, de hecho, pero que es una idea de Blas, cuando recién estábamos craneando la idea del festival. Blas dijo, bueno, ahora tenemos la beca del Fondo Nacional, dice, vamos por todo y que la realidad nos ponga los límites, ¿no? Pero soñemos en grande esta idea, como soñemos en hacerlo del Festival Internacional, compremos el pasaje de Bellatini. Yo decía, bueno, compramos el pasaje de Bellatini, va a venir Bellatini, no va a venir nadie más, o sea, ¿cómo armamos todo lo demás? Pero Blas decía como eso, no, vamos por todo y que la realidad ponga los límites. Y me parece que eso es una premisa que se sostuvo en todos los festivales, como apostar siempre a la máxima posible, y de a partir de ahí empezar a recortar. Y por eso también es como, en un punto, la organización fue creciendo, ¿no? Y siempre fue como involucrando cada vez más gente, más colaboradores, gente que nos ayudaba con el diseño, con la difusión, con la organización de esos días. Entonces me parece que eso también, del primer festival, que los cuatro, en realidad estaba Julián también ahí, corríamos a hacer absolutamente de todo, digamos, de cambiar el agua, presentar, ir a buscarlos al aeropuerto, digamos, hasta el último festival, como que esa organización se fue aceitando muchísimo y fue involucrando cada vez más gente. Eso me parece que está bueno siempre con esa premisa, ¿no? Yo quiero rescatar Sí, algo eso también también está bueno. de todo esto. Ay, perdón, ¿querés decir vos, Blas? No, que eso sí está bueno destacar, de que si bien nosotros somos la cara visible, y los que impulsamos y organizamos
más profundamente el festival no lo hacemos nosotros tres, digamos, sino que lo hacen muchas personas más que nos apoyan y nos ayudan, muchos de ellos escritores tucumanos que bueno, vos mismo, Facu, nos diste manos en varias ediciones, entonces eso también es importante, que el festival es un lugar para habitar y que bueno, que abre ese juego y creo que hemos recibido mucho apoyo, si no tampoco creo que saldría, digamos, si no hubiera ese apoyo de mucha otra gente, y principalmente de escritores, editoriales que van surgiendo, que también ponen su parte para que el festival salga como sale. Sí, sí. Eso es impresionante porque a pesar, obviamente, del primer recelo de lo que era esto al comienzo, que nadie entendía muy bien qué era el festival, lo que buscábamos hacer, sobre todo mucha gente comenzó a hacer público fijo y a hacernos como barra, eso fue como también muy emocionante, como que llegaba y bueno, lamentablemente este año obviamente no se pudo, pero como que la gente comenzaba, ¿quién va a venir? Y era muy lindo eso, ya el tercero, como era algo esperado y la gente comenzaba a decir, aquí lo van a traer, tráelo a tal, como que también, además de la gente que siempre nos apoyó y nos ayudó, también el espectador, que lo hacemos para esa gente, esté tan emocionada y lo difunda, para mí fue, no sé, fue muy, muy especial, porque lo principal era también en Tucumán crear ese público, como crear el público que quiera ir a este tipo de actividad que no había con esta índole, eso fue muy loco, crear a alguien que consuma lo que nosotros estamos buscando, que no sea solo gente que escriba la que pueda acceder, sino gente simplemente que le guste leer como le guste ver una película. Y yo creo que lo principal del festival es eso, que se crea un ambiente muy amoroso, y porque justo estoy haciendo un taller con una poeta que se llama Laura Whitner y me dice, yo a María, o le invitamos y no pudo, a María ir, ojalá se pueda, porque todos mis amigos que fueron, o toda la gente que conozco, está fascinada porque dice, unos lugares que mejor me trataron, la pasé bárbaro, comí bien, la gente es súper amorosa, entonces también eso, el verdadero intercambio no es solamente porque se escucha el otro, sino porque conviven. Generalmente, bueno, vos fuiste muchas veces, vamos a comer todos, hablas con toda la gente, o sea, hay una socialización real y un ambiente ameno, que creo que eso es una construcción que hacemos todos, digamos, todos los Yo me comí unas empanadas a 2 asientos de Mariana Enríquez. Fue como... comí eso. Y eso también, lo del público, Ojalá escriba algo sobre esta empanada, decía yo, así como... Más allá de las empanadas y el loco de pan de campo, que también es un clásico, yo creo que lo del público está muy bueno, porque en realidad también era un problema, creo, de la lógica de cómo pensar algunos eventos, porque muchas veces se pensaba el evento de tener un público cautivo porque leía, digamos, esa persona. Entonces, obviamente, leen 20, entonces por lo menos ya tenías asegurado 20 personas de público, y si llevan al primo o a la tía, entonces ya tenés 40, llevan uno cada uno, pero entonces no se generaba un público real, digamos. Porque en realidad el que iba muchas veces quería leer él, y muchas veces se iba después de que leía. Entonces, en cambio, nosotros pensamos, ¿y cómo podemos generar? Si bien obviamente está el narcisismo básico del escritor, que es como que no lo vamos a poder sacar nunca, que obviamente sí se dé el gusto de que quiera leer, pero que también quiere escuchar a otros, compartir ahí, y sobre todo que vaya gente que no lee, porque si no, que no lee en ese momento porque no hay escritora, ni quiere serlo. Entonces eso se fue dando, y se fue dando de esta manera tan interesante que muchas veces hasta los invitados de afuera, entre comillas, se quedan en general a las mesas. No es que o sea, no solamente se genera la dinámica de que el público no sea el que va a leer, sino de que incluso los invitados, o sea, hasta Velatín, no es que él iba, daba su momento y se iba, no, se quedaba a escuchar otras mesas, se quedaba a debatir en el patio de lectura y estaba hablando ahí, y así pasó con el 95% incluso de los invitados. Entonces, eso también lo pensamos bastante cómo generarlo, y creo que
se generó, digamos, en cierto punto se generó, digamos, que la gente vaya realmente a escuchar literatura, también a vivir todo lo que está alrededor de la literatura, pero no la cuestión simplemente voy, leo, me voy, que creo que es bastante pobre para pensar un evento. Claro, da esta sensación de que la literatura excede absolutamente a la escritura, que aparece como un hecho cultural que ustedes intentan ahí como transmitirlo en el film. Y pensaba en la idea de festival. Yo me acuerdo una de las veces, uno de los años que fui, y me sentía un poco en un congreso de literatura, pero copado, y de repente estaba en una feria cultural, una feria porque había, bueno, vendía, qué sé yo, en un lugar que a mí me parece bellísimo, que es el Mundo, y de repente, bueno, ¿qué era esto, digamos? ¿Cómo...? Y se llama festival, aparte, ¿cuál es la idea del festival? ¿No? A mí siempre me quedaba como esa duda, ¿cómo han pensado ustedes eso? Y le han terminado poniendo el nombre de festival. ¿Qué entienden ustedes por festival? ¿No? Yo creo que la gente, lo que vos preguntas es algo que nosotros tenemos como súper asociado, naturalizado. Mucha gente no lo entiende, porque era muy común, sobre todo cuando se usaba mucho más Facebook, que nos lleguen todo el tiempo mensajes pidiendo inscripciones, si dábamos puntos docentes, si se podía, si se pagaba, como algo que... Eso me impresionaba mucho a mí porque es algo que ni siquiera pasaba por nuestra cabeza. Claro. Para nosotros la palabra festival, o sea, fue como algo que caía de maduro, pero porque nosotros teníamos un conocimiento acerca de los otros festivales que se producían, ya sea principalmente el de Rosario, como históricamente un festival del Estado que tiene ya más de 26 años, o el FILBA con un poco más de 10 años, desde una lógica más privada y quizás más lúdica, el Festival de Córdoba. Pero yo creo que nosotros, sobre todo esos dos festivales que tienen ya una trayectoria, eran quizás lo que más mirábamos y que nos interesaba como repensar. Y pensamos festival porque primero no queríamos que sea algo académico. Como que, gracias, no quiero decir a Dios, pero por suerte Tucumán, que es una provincia que tiene una universidad que permite un montón de cosas, como hacer un festival, justamente, y permite que un montón de gente acceda a la literatura, pero queríamos armar otra lógica, no que sea algo academicista y que sea un solo grupo, sino que sea abierto, gratis, y que sea como algo optativo, y eso como un poco que se involucra lo que dice Blas del público, que la gente vaya porque tenía ganas de divertirse y escuchar, o aprender, o conocer por qué un escritor escribe lo que escribe. Entonces, que no se circunscriba a un sector académico y que sea abierto y eso, y lúdico, porque también como había cosas serias, parecía Bob Chow con una máscara y te cantaba, o siempre poníamos música, es como que buscamos que sea un lugar de disfrute. Creo que de ahí es lo del festival, y que es también un producto de consumo como es la danza, el teatro o el cine. Claro. Yo quiero agregar una cosita a eso que me parece que está bueno. Nosotros empezamos a hacer el festival ahí en coordinación, digamos, un poco con el apoyo de la universidad, ¿no? Y como intentando diferenciarnos un poco del corte académico, obviamente. Entonces fuimos a un lugar que en ese momento asumía la dirección María Elina Valladares, que ella era la nueva directora del Mundo, que el Mundo en ese momento era como un lugar que estaba un poco depreciado, y ella quería abrir el espacio justamente a como a innovaciones, ¿no? Entonces el festival aparece como un poco desde ese lugar, ¿no? Me parece que tiene un pequeño gesto innovador, que tiene que ver con esta idea que dice Sofía, ¿no? Como producir un espacio de literatura, pero que sea de disfrute, que sea un evento social, donde se debata, que me parece que también es importante eso, y que le da como una característica particular, porque no solamente era un festival de lectura, ¿no? Donde se iba a leer, sino que además había como mesas de debate, mesas de recomendación. Claro, a eso me refiero, ¿no? Disculpa que te interrumpa a eso me refiero con que yo iba a mesas donde había un capital intelectual en el sentido de pensar a la literatura, no solamente del disfrute, que también había muchísimo, donde yo he aprendido muchísimo en el film, escuchando a escritores, escuchando a editores, por supuesto,
que a mí me llama muchísimo la atención, unas lecturas del mundo editorial que te hacen pensar un montón de repente el libro que vos tenés en la mano y cosas que tienen que ver con el más allá del arte, por decirlo, de la imagen linda que uno puede leer en un cuento, que entonces decía, bueno, esto no es solamente un festival de venir, nos mostremos y escuchemos a los nuevos, y está. Había algo más que creo que es esa mixtura bien equilibrada de lo que están planteando, ¿no? Me parece como... Yo creo que era, por un lado lectura, por un lado como el debate, digamos, y otra parte que era la fiesta, propiamente dicha, digamos, claro. ¿no? Como que había eventos nocturnos donde tocaban bandas, donde se hacían lecturas y donde era como un ambiente también como de festejo en un sentido más acotado. Entonces como que tenía nos parecía que estaba bueno como abarcar ese espectro, digamos, ¿no? Entonces como no ser un congreso solamente donde se debate, no ser solamente un evento de lectura, no ser solamente una fiesta, sino como poder como mixturar todo eso. Sí, totalmente. Como las preguntas del público también, que creo que eso era algo que estaba bueno, que se excedía en el tiempo, pero que a veces había unos debates como esos súper profundos y la gente tenía la oportunidad de preguntarle a la gente o de dar un comentario, y creo que eso también sumaba a ese aprendizaje o intercambio. Sí. Recién hablaban de las discusiones internas en el grupo de ustedes. Bueno, ¿cómo tomaban la decisión para los invitados? ¿Cómo era eso? Eso es lo más fácil para mí casi. ¿Sí? Blas te come el coco por un lado, Sofía te come el coco por el otro. Y vos sos un coquito todo ahí. Claro. Y así invitamos. No, igual porque compartimos lecturas durante el año, siempre estamos como hablando de literatura, entonces los invitados un poco caen por... Tiene como su lógica por un lado de lo que se está produciendo, ¿no? Como que te interesa la idea de lo contemporáneo y se está produciendo y la mezcla de generaciones. Entonces podía ir Eve Ward, Diana Velesi, pero también, no sé, Martín Felipe Castañet, Diana Henderson, digo, como una generación, 2 generaciones abajo, ¿no? Entonces como ese espectro de lo que se está produciendo en lo contemporáneo, pero en las generaciones. Lo que digamos era eso. Claro, hay una intención en los invitados, por supuesto, hay esto que decís, lo generacional y también los estilos. Sí, también tratar en lo posible de hacernos de alguna manera eco de lo que está pasando en la literatura argentina, y bueno, sería ideal pensarla como latinoamericana, entonces hacernos eco de eso, o sea, entonces también que tenga esa latencia de lo que está pasando, y que también de acá se intervenga en el debate, porque tampoco es que queríamos que se escuche, digamos, o sea, sino que también se intervenga, y por eso en general pensamos bien las mesas para tratar de que se reflejen esas cosas de lo que está pasando en la literatura argentina, por lo menos, y también mezclarlo con lo que está pasando en Tucumán, digamos. Entonces, que ese diálogo se pueda dar, digamos, y no simplemente quede como una cosa medio un Frankenstein, que igual sería algo positivo hacer un Frankenstein, digamos, de mezclar cosas, pero en lo posible tratar de darle un sentido, digamos, podríamos así decir, una curaduría, si uno quería hablar en términos muy ambiciosos sobre cómo se piensan las mesas, las cosas que se están discutiendo, y cómo podemos hacer que Tucumán también esté presente ahí, digamos, con los escritores que están surgiendo, con las editoriales que están surgiendo, estén también en el diálogo ese y digan sus cosas y cómo se ve de acá. Entonces en ese sentido, muchas veces es complicado, pero es la parte más divertida, digamos. Es lo más pero ahí en algo que nombras sobre los mails, todo eso. ese, ¿cómo decís, Sofía? No, que armar los mails, las respuestas, porque a veces son súper hilarantes, o que también es divertido cuando nos tachan mal, o sea, hay muchas cosas que también están buenas y quedan en la historia, o también, no sé,
los momentos en los que estuvimos intercambiando mails con Zurita y nos mandaba el fragmento de la lunita tucumana, es como, nos pasó esas cosas y nada, es divertido. Y esas son las mejores cosas. O sea, nosotros siempre decimos que vamos a aparecer en una novelita de Aira que se va a llamar Nuestros Amigos Tucumanos, o Epistolario con los Amigos Tucumanos, porque siempre nos contesta muy amablemente y diciéndonos así, amigos, queridos amigos tucumanos. Claro. Es una especie de ritual invitarlo al film, digamos. Claro. No gana yo creo que él se está auto boicoteando porque el año que venga el film gana el premio Nobel. Sí, genial. Sería buenísimo. No, y aparte como que, o sea, la verdad que aparte conocimos gente genial, además de como que se van armando amistades, porque en general también mucha gente que invitamos, escritores, son pibes como nosotros que arman festivales, entonces es un intercambio que está buenísimo, porque a su vez vamos aprendiendo cada uno de lo que hace el otro, y realmente mucha gente tenía ganas de venir, porque se volvió era como una especie de muy loco, porque la gente había dejado de tener en cuenta como este sector literario, lo cultural, y se abrió como una cosa para mí muy especial, porque me pasaba en Buenos Aires que la gente me preguntaba, ¿y qué se escribe en Tucumán? Quiero libros, como que hay un interés genuino de querer leer, porque como pasa en Tucumán, que hablamos del encierro, en Buenos Aires también pasa y se repiten las lecturas, o sea, no es que capital y provincia tenga esa diferencia sigue siendo endogámico. Entonces, eso genera como otros atractivos o de gente que no se conocía. Y bueno, pasó un montón con Inés, que escritores nos decían, ¿cómo no la voy a conocer antes, esta poeta increíble? Y bueno, para nosotros era como, estábamos contentos que en ese intercambio se pueda conocer lo nuestro, que es tan bueno. Entonces, claro, y ahí pensaban en la importancia del armado de las mesas, ¿no? Que debe haber sido esto del carneo que decían recién. Bueno, es la parte más, me parece más, no sé si importante, pero la que termina dándole la estructura al festival. ¿Cómo armás las mesas? ¿Con qué temáticas? ¿A quién pones en cada una? Porque todas estas variables que ustedes vienen nombrando, ¿cómo hace para que confluyan en un día a día donde va uno, se toma un mate en el sol, compra un libro, entra, ¿no? Lo que a uno le impacta y que termina quedando en el aire después, tiene que ver justamente con este minuto a minuto del armado de la mesa, digo. Me parece que... Yo creo que en las mesas se concentra eso que te acabamos de decir. Claro. O sea, generalmente en las mesas se concentra, uno, esa idea de la discusión que está pasando en la literatura argentina y cómo Tucumán puede intervenir en ese debate. Y creo que ese es como el gran desafío todos los años. Claro, a eso me refiero. Como va cambiando también todos los años, o mínimamente va cambiando, lo que nosotros pensamos que es lo que se está debatiendo, lo más interesante, y bueno, también vamos corriendo nuestros gustos, digamos, o corriendo los ángulos para las mesas. O sea, también hay que ver concretamente cada año, pero lo que sigue, el objetivo final es eso. O sea, que si nosotros pensamos que hoy es importante que se debata, no sé, la importancia de la escritura de género literario, digamos, o sea, ciencia ficción en la narrativa argentina, y bueno, y entonces quiénes pueden hablar y de qué manera puede intervenir algún escritor de acá que esté haciendo eso, o cómo se puede repensar la literatura de la poesía de los 90 desde ahora, y entonces quiénes son los que pueden hablar de eso a nivel general, y de acá en Tucumán quién podría intervenir, y también en concreto, porque es otro diálogo, las mesas de lectura. Digamos, es otro diálogo también, ya no es una mesa de debate, pero también están dialogando los textos, y entonces también cómo armarlo, digamos,
teniendo presente que nosotros queremos claramente de que se den estos cruces entre autores de distintos puntos del país y los autores humanos, que eso, ya que la revista se llama La Papa y todo eso, y vos decías el pie acá y el pie allá, esa idea de frontera que tiene el Field, creo que es lo más interesante que tiene, pero también hay que pensar de que no es que nosotros en esa frontera, no es que se opaca a los tucumanos, sino que se realza, digamos. No, por supuesto. Que se pone a jugar desde otro lado. Nosotros... Por supuesto, por eso le digo, lo hacen acá con gente... Eso puede ser que puede venir Tamara Kamensani y leer con una poeta que nos parece que está escribiendo muy bien, como Cecilia Vega, en la entrada del film, del Claro, claro que eso es lo que a mí me... Y hay un diálogo ahí interesante y lo tratamos de que se arme y se enhebre de la manera no armoniosa, porque también está bueno lo que no es del todo armonioso, pero sí con una lógica, digamos, con una lógica de diálogo, de cruce. Sí, totalmente, no, por eso yo lo decía justamente por eso, porque es una pata acá y una pata también mirando a otros lugares, pero siempre acá y siempre en todos los festivales, cuando estén, me han invitado a mí, que digo, como alguien que no tiene ni puta idea, ni cercano, ni nada en aquel momento, quizás ahora, bueno, diferente, pero... y ahí estuve y fuimos un montón lo que estuvimos, y leyendo y cruzándonos, y en la misma, al mismo nivel, digo, así, poder hacer preguntas en un debate, poder participar en una mesa, que por supuesto que a los tucumanos tienen ese lugar, pero mirando también hacia otro lugar, a eso me refiero con la frontera, que me parece como... Pensaba en el texto que ha escrito Blas el año pasado, creo que fue para La Papa, sobre el Tomás Picho en tucumano, donde planteas algo así como que uno en Tucumán es escritor, pero tiene que ser gestor, y tiene que saber de edición, y tiene que, bueno, pienso en ese atravesamiento que han ido haciendo ustedes también en esto de la gestión, y de cómo finalmente confluye en un interés más que excede absolutamente a lo personal y que pasa por el interés por la literatura. Y por eso decía como que la carne más profunda del festival es finalmente armar la mesa a mesa. Quiénes van a estar, cómo van a estar, no, me parece que eso es un ejercicio bien, bien interesante. ¿Qué dificultades o cuáles se acuerdan así de las dificultades que hayan tenido en el armado del field de cada año? Me acuerdo un año que estábamos tipo en la Chacapiedra y nos han avisado que nos daban la mitad de la plata y faltaban 20 días para el festival. O sea, me río porque es como que se nos cayó el mundo. Me acuerdo patente, claro, porque era un día soleado de invierno y nada, nos acaban de avisar, teníamos parte ya las invitaciones hechas, y nada, como esas historias, millones, que siempre el presupuesto es un poco menos, comenzando a pedir de acá, de allá, intercambios, préstamos familiares, de todo, y nos pasó tener que tener la cintura para poder ver cómo conseguimos el pasaje, y encima por los tiempos, digamos, burocráticos de la universidad, a veces muy encima nos dicen que sí, y eso ya involucra que las invitaciones vos las haces con antelación. La verdad que la gestión es pero eso me acuerdo patente, no sé si fue el tercero, y que tuvimos que ver cómo lo solucionamos y conseguíamos el resto de los pasajes. Bueno, eso, no sé los chicos también, ¿cuál otro recuerdo tienen? Siempre es complicado. Escritores. Perdón, ¿no? Siempre es complicado hablar del presupuesto, digo, en un punto. A ver, un par de cosas en relación a eso. Me parece que Tucumán no está exenta de muchas de las cosas que pasan en Argentina y que tienen que ver con
con la posibilidad del desarrollo de programas culturales o para la gestión independiente o incluso en coordinación con algunas instituciones. Nosotros tuvimos en un punto la suerte de contar con el apoyo de la universidad sostenido a lo largo de un par de años, y que esperamos que se siga sosteniendo, por supuesto. Pero realmente yo creo que, obviamente, es una gran dificultad de la gestión cultural en Argentina, por lo menos, digamos, acá en Rosario, por las otras experiencias que conocemos, digamos, siempre tiene que ver con eso. Me parece que ahí es como, bueno, siempre un llamado de atención para las autoridades políticas, ponele, o para las instituciones, como lo que falta hacer en relación a eso. Por otro lado, ante cada dificultad, nosotros, y me parece que sobre todo, bueno, Blas y Sofía, que son como muy inquietos, ante cada dificultad siempre aparecieron 10 posibilidades más, ¿no? Es como la dificultad te vuelve creativo en un punto, ¿no? Entonces, sí, esa tarde estuvimos, no sé, deprimidos, no sé, media hora porque no teníamos el presupuesto, y en las siguientes 2 horas empezaron a haber resoluciones, digamos. Entonces, como me parece que eso en un punto. Y después, qué sé yo, cancelaciones por ahí a último momento. En el primer festival, además como éramos muy nuevitos, Beatriz Viñoli, que después ponele fue el segundo festival, nos llamó un día antes para cancelarnos porque había tenido, nada, un problema de salud, y para nosotros también fue como devastador, como bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿No? Como hay que repensar un par de mesas. Nos pasó así con otros escritores también, como esas cancelaciones a Y último la primera momento. fueron 2, porque también era Eduardo Muslip, o sea, no fue una baja, fueron 2. Entonces como arrancar el primer festival con 2 jugadores menos, pero bueno, nada, salió hermoso igual, qué sé yo. Claro. Y eso de cuando se caen los escritores es complicado porque uno lo liga también con el primer punto, como estamos sacándole agua a las piedras, digamos, que no exceden los presupuestos. Perder un pasaje para nosotros es como muy doloroso. Pero hay Entonces, un dedo, claro. obviamente, siempre hubo muy buenas, fueron justificadas, tuvieron problemas, siempre puede pasar, digamos, porque los escritores invitados son personas y pueden tener un inconveniente, pero Yo bueno, no soy tan bonita como Blas, para mí lista. bueno, pero ¿Qué? ¿Cómo bueno, es eso? pero yo creo Cuenten que esa interna, a ver. No, la yo voz institucional es Blas en este por lo caso. menos de los 2 escritores de la primera que nombraron No, ustedes, ellos no. justificadas las inasistencias. Después sí hubo gente que nos tachó de manera no tan amable, pero como no lo nombramos, tratemos de dejarlo ahí presente. Pero creo que los que sí nombramos estaban justificados, porque sí puede pasar. Después sí hay alguien que puede tener esa cosa más de creérsela y te tacha como si fuera nada, y vos ya ¿Les ganaste. pasó así de alguien que directamente les hizo una tacha? Sí, sí, pasó de que, digamos, hubo varias cancelaciones, por suerte no muchas, digamos, creo que la mayoría sí estuvo cancelada, justificada, y después creo que sí hubo alguna que quizás era, no sé, ya una cuestión más de no darse cuenta del esfuerzo que implica eso y que bajarte ya no recuperas ese dinero, pero en general pasa eso y el dolor tiene que ver, el problema tiene que ver con lo anterior, de que bueno, es complicado la gestión cultural en el sentido de que los presupuestos son muy limitados, y bueno, y ahí me sumo a lo que decían de que bueno, hay que intentar entre todos los proyectos que se hacen, digamos, el festival, las editoriales que surjan, ustedes con las revistas, y bueno, ir cambiando esa lógica de que no se puede pensar que la cultura es darle $1.000.000 a un cantante en la plaza, digamos, y después alguien quiere hacer un festival y que quizás un aporte de $50.000 sería muy importante, ustedes quieren hacer una revista y no hay plata, digamos. Entonces lo efímero de un evento masivo que creo que poco aporta para la cultura puede tener millones, y otros O eventos. el próximo film lo traen a ese cantante y que le den el presupuesto a ustedes. Claro, ahí está, esa sería la Esa es la otra. esa sería la alternativa, quizás buscar. Cuéntenme, que yo algunas conozco, pero quisiera que me las refresquen y me cuenten otras.
anécdotas graciosas de los Field. De graciosa pero dramática, también me acuerdo un año, porque aparte de todo se vuelve muy personal, en la que era como, no sé, 2 días, era como que empezaba en 2 horas el festival y mi perro estaba con suero, semi muriendo, y en el medio se le sale el suero, y era Blas tratando de volver a ponerla, estaba mi perrita súper mal, porque aparte todos amamos los animales en este grupo, y era real, acaba de pasar una cosa súper tremenda con ella, y como que también eso, pasa muchas cosas de lo doméstico, porque Claro. en el orden siempre nos pasan muchas cuestiones personales en medio, entonces como tenemos esas cosas extremas en medio del armado del festival, no sé si graciosas, pero hay como esas escenas bizarras ya de... Y yo creo que lo más gracioso en general tiene que ver mucho con los mails, por lo menos a nosotros, estos mails que nosotros le mandábamos a Zurita y nos contestaba a alguien que no sabíamos realmente si era Zurita, porque nos contestaba con la lunita tucumana, Aira todos los años contestándonos, ya siendo como amigos espectaculares. Después una anécdota interesante fue que nos respondió, que dijo que no podía venir, nos tachó Sergio Vicio, pero nos tachó de una manera muy interesante, porque nos armó una especie de poema con nuestro mail, que para colmo nuestro mail de invitación era muy, tenía un poco de toque medio naif, medio adorable, porque decíamos, nos haría muy feliz tu participación, ¿no? Entonces, él armó una especie de poema donde nos rechazaba diciendo, no me gusta esto, no me gusta esto, por ejemplo nos decía, no me gusta hacerte muy feliz, como puedes ver, y entonces nos decía que no, pero entonces yo creo que ahí, cuando publiquemos los mails del Field, va a ser un Un libro maravilloso, claro. un texto turístico bastante interesante. Pero claro, escúchame. Sí, sin realidad. Bueno, ¿y qué es lo que se viene? ¿Cómo sigue Festival Internacional de Literatura Tucumán? Forma de tren fantasma, creo, por ahora. No sabemos, seguramente vamos a seguir, o sea, seguimos contra viento y marea, pero bueno, ahora es como todo muy incierto en todo el ámbito cultural. Por ahora, no sé, no lo hablamos, pero lo voy a decir, no estamos pensando nada virtual, no creo que apostemos a hacer algo así, pero porque no sé tampoco, a veces yo, mi opinión personal, no sé qué tanto sirve eso ahora. Sé que lo ha puesto el FIL, por ejemplo, a hacer eso, pero el año que viene, si se puede, va a volver el festival y es lo que nos gustaría, no sé, ¿qué opinan los chicos? Sí, el festival es un evento social que dura 3 o 4 días, que reúne a un montón de personas, que reúne a escritores de Tucumán, de la región, del país, algún invitado de fuera del país, que reúne a mucho público, que reúne editores, libreros, lectores. Entonces, como ese fenómeno, que en un punto es irreproducible si no es en las condiciones de eso, de lo que es un festival, ¿no? Como de ese festejo. No sé, nos parece que es como lo central en un punto, creo, de acuerdo con Sofía, probablemente Blas también esté de acuerdo. Es como el festival para nosotros es eso, y esa es la dinámica, ¿no? Entonces, y esa es la dinámica que un poco funciona en Tucumán, o impulsa algunas cosas en Tucumán, o nos gusta que esté en Tucumán. Entonces yo creo que desde ese lado, si este año no lo podemos hacer por lo que está pasando, el año que viene volveremos y volveremos con más fuerza. ¿Y algún adelanto que nos quieran ir regalando? ¿O alguna idea que tengan para el año que viene? El año que viene estaría Aira, Paul Oster. Buenísimo. También viene Bob Dylan y estrena su último disco que salió ahora, increíble, no sé si lo escuchaste, pero
Claro. No, bueno, este año, o sea, no va a adelantar, pero este año capaz iba a dar de que venga una escritora mexicana de vuelta, y la verdad que era una emoción linda, no quiero decirlo porque no se terminó dando, en conjunto también con otras instituciones y otra gente que estaba trabajando, pero bueno, nuestra idea sí nos encantaría que se haga más grande y que venga gente sobre todo de afuera. Por ahora latinoamericanos, a mí me encantaría que venga, no sé, por ejemplo, Carolina Saranín, me encantaría que venga, eh, que es joven y está publicando cosas increíbles. Me encantaría eso, poder abrirnos a Latinoamérica. Yo espero que el año que viene, no sé, de alguna manera se pueda. Pero... Ojalá, esperamos, sí. Espero que el año que viene seguro vamos a intentar, si no hay pandemia, si dejamos de lado estos mundos distópicos. Obviamente que tiene que ser un tema, la ciencia ficción, el gran tema del fin del año que viene, así ya para discutir en la actualidad. La actualidad más dura, discutimos así mundos distópicos y de ese tipo de cosas. Y no, yo creo que si se nos da, como decía Sofía, ya habíamos pensado, teníamos la posibilidad de tener una gran figura internacional, digamos, que venía por otra cosa, pero bueno, como entonces habíamos hecho ahí la posibilidad de que esté, pero bueno, se suspendió eso, y como se suspendió todo, porque entonces en ese sentido eso es un problema mayor, pero las ganas de hacerlo, cuando nosotros nos juntamos, porque originalmente la primigenia idea surgió cuando Ezequiel nos juntamos a charlar una vez en un bar, nosotros dijimos que por lo menos había que hacer 10 films para que se vean los resultados, era algo así un poco esquemático, 10 films se veían los resultados en el campo literario, era un poco así, y entonces Me muero. esa obligación fundacional de hacer 10, por lo menos hasta 10 tenemos que llegar, digamos. Muy bien, me parece genial. Entonces, por lo menos tenemos que hacer 10, entonces sí, hay que seguirla, Claro. y además como nos gusta y además la pasamos muy bien nosotros armando eso. Qué lindo, me alegro Un mucho. montón, pero nos encanta. ¿Cómo? Sufrimos un montón, pero nos encanta. Ah, pero un sufrimiento lindo también. Hay diferentes tipos de sufrimiento. Bueno, ¿algo que quieran agregar? Ya sea algún recuerdo, alguna idea, algo lo que quieran agregar como para ir cerrando? No, siempre somos medio llorones también en un punto. Así que como estos momentos así, nada, qué sé yo, nos extrañamos mucho, extrañamos juntarnos, hablar, cranear el festival, y nada, es como que se vuelva lo más pronto posible, creo. Me parece que a Tucumán le hace bien, que a los escritores tucumanos le hace bien, que a los editores tucumanos le hace bien, y que hay que como seguir apostando a la gestión independiente, que es fundamental y me parece que es como la verdadera palanca de cambio para las políticas culturales de la provincia, de la región. Me parece que eso es como medio fundamental. Es la palanca de cambio, es eso, es la gestión independiente. Sí, coincido totalmente. Y sí, es verdad, lo disfrutamos muchísimo. Yo personalmente lo disfruto un montón y lo saben. Y por eso también me quería dar el gusto de tener una mesa de debate y de charla sobre el field, eh, aunque no estuviera dándose el festival. Así que bueno, va a ser un pequeño field para la papa. Buenísimo, muchas gracias por el cariño festivalero. Sí, sí, por favor, gracias a ustedes. Y por supuesto, lo mejor para lo que se venga, con o sin pandemia, esperemos el año que viene tenerlo el festival. Bueno, les mando un abrazo inmenso, muchísimas gracias de parte de Pablo Doncelli, de Pablo Tobli y mía, que somos los que dirigimos la papa. Y bueno, nos estaremos encontrando ahí en ese terreno tan lindo de la literatura tucumana. Fantástico, gracias. Abrazo grande y gracias por el espacio, que es genial. Bueno. Muchas gracias. Fuerza con el proyecto de la Papa, la revista, que también es un espacio que está bueno que siga creciendo.
Bueno, muchísimas gracias. Papa, aguante la papa. Aguante el Phil. Chao, chao. Que anden bien.